oído nuestro corazón para recibir con gozo la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando un invitado especial llega a nuestra casa, nosotros hacemos todo por mantenerla bien limpia, bien ordenada y nos gozamos? Pues Dios en esta hora quiere hablar a través de la palabra y traernos consuelo a nuestra vida. ¿Estamos preparados para oír la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Pueden sentir, hermanos, vamos a leer la hermosa palabra de Dios y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el 15. Pueden sentir como reverente a la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy bajo un hermoso tema. Las convicciones nos mantienen firmes en lo que creemos. ¿Cómo el tema? Las convicciones nos mantienen firmes en lo que creemos. ¿Y en quién hemos creído nosotros? En el unigénito Hijo de Dios. Amén. Daniel capítulo 1, verso 8 al 15, creo que ya lo tenemos. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesara, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: tendremos que haga la prueba con tus siervos por 10 días, y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor, pedimos que sea tú quien traiga esta palabra a nuestra vida, que transforme, Señor, todos nuestros malos pensamientos, nuestra forma mala de actuar, Señor. Corrige nuestra vida a través de tu palabra, porque lumbrera es a nuestra vida tu palabra. Y hoy en esta hora, Señor, que sea manifiesta tu bondad, tu misericordia en este pueblo que alaba y glorifica al Señor con todo corazón. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, porque creo que hemos venido dispuestos para oír tu palabra, para reconocer tu consejo y para obedecer lo que tú nos quieras decir en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? ¿Cómo era el tema? ¿Ah? Que nos olvidó. Las convicciones nos mantienen firmes en lo que creemos. Las convicciones nos mantienen firmes en lo que creemos. Mire, pueblo amado, nosotros debemos darle gracias a Dios por ese privilegio que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos movió a reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Le da gracias a Dios usted por eso? Sabe que es un gran privilegio ser llamados hijos de Dios. Muchos allá afuera quisieran tener esa oportunidad que usted y yo tenemos aquí. Pero lastimosamente el vicio y el que ellos han cedido al pecado, y como usted
es lo que separa al hombre de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros un día, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, le reconocemos y hoy le adoramos en espíritu y en verdad. Usted, yo creo que está consciente a qué clase de Dios viene a adorar a esta iglesia. Amén. Viene a adorar al Hijo de Dios. Viene a adorar al Dios Todopoderoso. Viene a adorar a aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Sabe que usted tiene un gran privilegio. La convicción es la base de la fe que nos permite mantenernos firmes. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? Y la convicción de lo que no se ve. Usted está convencido de lo que viene a hacer a esta iglesia. ¿Está convencido, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, es la convicción de lo que no se ve. Mucha gente a uno le dice, bueno, ¿por qué vas a la iglesia? Y que algún día ha visto a Jesús. Nadie de los que estamos aquí lo hemos visto, pero lo sentimos en nuestro corazón. Aleluya. Lo sentimos aquí en nuestro corazoncito, porque dice la palabra de Dios que nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Y desde que usted y yo creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa ese sello en nuestra vida? Que somos propiedad de Jesucristo. Usted no es propiedad del enemigo. El enemigo muchas veces tiene en nuestra mente y nos quiere susurrar diciendo, es que tú no eres hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos declara hijo de Dios. ¿A quién le va a creer usted? A la palabra, amén. A la palabra es a la que le vamos a creer. La convicción es una fuerza poderosa que nos permite vivir una vida con propósito. ¿Sabe que usted tiene propósitos en esta iglesia? ¿Sabe cuál es uno de los propósitos? Servirle al Señor. Uno de los propósitos es servirle al Señor. Nos ayuda a vivir una vida con esperanza. Yo cuando vengo aquí tengo problemas, yo digo, yo tengo esperanza, tengo fe de que el Señor va a tener misericordia de mí y yo no me voy a ir como vine. Hoy me voy a ir bendecido porque Cristo nos está bendiciendo en esta hora. Gloria a Dios, vivimos una vida con esperanza y determinación. Nosotros sabemos que si somos hijos de Dios, lo vamos a hacer aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros no vamos a tener una camisa de cristiano y una de mundano. Hoy me toca ir a la iglesia, me pongo la de cristiano, no. Nosotros vamos a ser cristianos aquí y cristianos en la casa y cristianos donde Dios nos permite estar durante todo el día. Amén. La falta de convicción, mire, conduce a una vida dudosa, indecisa, fluctuante. Yo siempre he dicho esto y no sé si estaré equivocado, pero hay mucha gente, hay mucho creyente incrédulo. Usted va a decir, no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestro Dios es muy delimitado, fíjense. Nosotros creemos que Dios nos puede sanar de un dolor de cabeza, amén. Pero debemos creer también que Dios nos puede sanar de cualquier enfermedad terminal que usted le haya declarado. ¿Por qué? Porque Él llevó todas nuestras enfermedades. Hermanos, declaro que el Señor llevó sus enfermedades. Las enfermedades que tenemos no son nuestras, porque el Señor las llevó. Es necesario que los cristianos nos amemos de fe. Es necesario que los cristianos nos tenemos de fe, que el Señor va a obrar en favor de
nuestra vida. Y esas convicciones son las que a mí me van a llevar a adorar cada día mejor a nuestro Dios. Porque yo cada día estoy convencido de que Dios está de nuestro lado. Amén. Mire, hermanos, la falta de convicciones también a nosotros nos ayuda a tener una vida espiritual muy baja. Muy baja. Sabe que el Espíritu Santo llega todo nuestro ser y nos produce gozo. Pero cuando nosotros no tenemos convicciones, cualquier charlatán nos quiere convencer. Mire, en su casa no me vas a decir que lo visitan mucha gente y le llevan una palabra torcida. Pero cuando usted viene a las enseñanzas de su pastor, usted conoce la palabra de Dios y es la espada con la cual usted se defiende cuando vienen esas personas que quieren meter una religión torcida, una religión falsa. Pero nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo, tenemos una convicción que quien habla a través de la palabra es Dios. Quien nos convierte a través de la palabra es Dios. Quizás en este momento algunos estemos pasando alguna dificultad terrible, pero hermanos, tenemos una esperanza de que Cristo nos puede resolver hoy o mañana o cuando sea la voluntad de Él. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Estar convencido de que Dios está de su lado. Mire ejemplo de convicción, el Salmo 23, uno que dice: Jehová es mi pastor y nada le faltará. ¿Le falta algo a usted? No, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Jehová, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Jehová nos cuida, dice la palabra de Dios, como la niña de sus ojos. Jehová nos ama, hermanos, y si nosotros declaramos que Jehová es nuestro pastor, usted esté convencido que nada le va a faltar. A través de tantos años que tengo de ser cristiano, yo siempre he visto la mano de Dios en mi favor. ¿Y usted? Siempre ha visto la mano de Dios a su favor, porque usted está convencido que Jehová es su pastor. ¿Y qué significa que Jehová es su pastor? Que Él es el que lo guía a usted, que es el que lo cuida a usted. Cuando una oveja sufre una herida, ¿verdad?, o un ataque de un animal feroz, viene Jehová y la protege. Usted es una ovejita de Dios. Usted es una ovejita de Dios. Y por eso Jehová Dios a usted lo cuida y lo protege, lo alimenta. ¿Verdad que usted cuando tiene una mascota la alimenta y la cuida? Nosotros somos más que una mascota para Dios, fíjense. Somos ovejitas de su rebaño. ¿Y qué se caracteriza la ovejita? Que la ovejita es obediente, es mansa. ¿Son bonitas las ovejitas, sí o no? Así es el pueblo de Dios, bonito para su pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Otro versículo de convicción es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Amén. Nosotros estamos convencidos del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero que se pregunte usted, ¿quién cree que tenía que haber estado en esa cruz? ¿Ah? Nosotros. Pero Cristo mostró su amor y Él se puso en lugar de nosotros y Él sufrió por nuestra salvación. Amén.
Gloria a Dios. Así, hermanos, que para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Y usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Por qué es salvo? Porque aceptó ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por usted y por mí. Amén. Ya no es tan grande, ¿verdad?, que Dios tiene por nosotros. Oiga bien, tiene por nosotros. Y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él resucitó. Y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Qué bonito el amor de Dios, sin límites. Amén. ¿Por qué somos salvos? Porque Cristo nos ha salvado. Siéntase orgulloso usted de eso. ¿Sabe que a veces nos preguntan, ¿y vos sos evangélicos? ¿Y vos sos cristiano? Y saben que muchas veces decimos, aquí voy a la iglesia de vez en cuando. Algo le voy a decir ahorita. El Señor no quiere que nosotros demos esa respuesta. Cuando alguien nos pregunte, ¿y usted es evangélico? ¿Usted es cristiano? ¿Qué vamos a decir? Para la gloria de Dios, yo soy hijo de Él. Y no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. No hay por qué avergonzarse del evangelio de Jesucristo. Jesucristo nunca nos va a dejar avergonzados, porque hermanos, Él es poderoso y Él puede librarnos de cualquier situación. Dice Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Descansa usted en el Señor, hermanos? Amén. ¿Descansa usted en el Señor? Amén, ¿verdad? Hay gente que no puede dormir, hermanos. Y muchas veces, ¿por qué? Porque no le llevan las cargas al Señor. Traiga a su memoria cuántas cargas usted tiene. Y hoy dígale, Señor, aquí te dejo mis cargas, yo ya no puedo. Porque yo estoy convencido que tu palabra me está hablando a mi vida y me dice que vengamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados, todos aquellos que estemos cansados, vayamos al Señor y llevémosle nuestras cargas. Una vez una señora se subió al bus con un canasto bien cargado, en la cabeza. Hoy ya no se mira eso, antes sí. Y mire, el bus iba o el tren iba y la señora con el canasto en la cabeza cargada, pudiéndolo bajar y llevar, porque el bus que lo llevaba tenía la capacidad, pero ella se cansó. ¿Por qué? Porque no bajó su carga. Nosotros muchas veces podemos estar cargados, pero hoy bajemos esa carga, que el Señor la lleve. Amén. Yo sé que todos tenemos algún tipo de carga, pero debemos estar convencidos de lo que el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Mire qué bonita esta palabra. El Señor dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y si aprendemos de Él, dice que haréis descanso para vuestras almas. En el Señor hay descanso para nuestras almas. Pero tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Son dos cosas que como humanos nos cuesta mucho, ¿cierto? Ser humilde no es fácil. Ser humilde no es fácil. Pero la palabra nos dice que aprendamos de Él, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Si hay algo que le debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Porque a veces nuestra vida es bien soberbia. Es bien soberbia. Amén.
Pero Él dice que hoy aprendamos a ser mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. Lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Descansa usted en el Señor? ¿Siente que descansa verdaderamente en el Señor? Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Él llevó nuestras preocupaciones. Así que no nos hagamos cargo de lo que no es de nosotros. Eso lo llevó el Señor y nosotros somos libres del pecado. Amén. Somos libres del pecado. A veces nuestra mente empieza a recordar el pasado. Es que yo fui esto, yo fui lo otro, yo fui la vergüenza de la familia. Pero Dios hoy nos dice que Él llevó nuestros pecados. ¿Y sabe qué hace el Señor con nuestros pecados? Lo lanza a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de los pecados. Él si lo limpió a usted y le limpió a mí, hermano, nosotros estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Nadie más podía hacer eso. Solo Jesús pudo hacerlo por nosotros. Amén. Por eso debemos de servirle al Señor con amor. ¿Cómo debemos de servirle al Señor? Con amor. No para que la esposa se sienta bien, ¿verdad? Que lo ve bien trajeado o viceversa. No, le vamos a servir al Señor por amor. ¿Sabe que servirle al Señor trae grandes recompensas? Nosotros debemos ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? ¿Y sabe cómo mostramos nuestra gratitud al Señor? Con nuestra alabanza y nuestra adoración. Mire, nosotros no le podemos pagar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay algo que yo le voy a decir, tampoco el Señor le está cobrando, sino que Él por gracia somos salvos. Usted porque es salvo por gracia, no meritocracia. ¿Entiende la meritocracia usted? Que creemos muchos que vamos a ser salvos por méritos humanos. No, somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestra alma se goza, y por eso nuestra alma le da gloria, le da alabanza a nuestro Señor. Hermano, demos de palma a nuestro Dios, en señal de gratitud, porque Él ha estado con nosotros en los malos momentos de nuestra vida y también en los buenos momentos de nuestra vida. Él ha mostrado su amor para con nosotros. Aleluya. El Señor es bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya no somos esclavos, hermanos. Hoy somos libres para adorar al Señor. Y ya no hay nada que nos da vergüenza, sino a lo contrario, nosotros nos sentimos felices de pertenecer al cuerpo de Cristo. Nos sentimos agradecidos con Dios porque Él, hermano, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hay que cuidarlo, hermano, porque Él viene, ¿verdad?, por un pueblo santo, por un pueblo limpio, por un pueblo que Él compró a precio de sangre. Amén. Vamos a ir ya a la parte de la palabra. Daniel es un ejemplo de convicción que nosotros debemos imitar. Daniel es un ejemplo de convicción que nosotros debemos imitar. Miren, en el año tercero del reinado de Joacim, si no se aprende el nombre ese, que eso no le quite el sueño. Rey de Judá. Joacim, hermanos, era hijo mayor del rey Josías. Allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, allí habla sobre el reinado de Josías. Josías fue un hombre
que hizo todo bien para el Señor. En su tiempo de Josías se adoraba, era un pueblo politeísta. Voy a aclarar que era un pueblo politeísta, adoraba muchos dioses. Ahí estaba la diosa Acera y tenían un gran altar a Acera. Y fíjense de que los que adoraban a ese diosita, sabe que en ofrenda, sabe que le llevaban a esa diosa, le llevaban sus hijos, porque se sentían tan agradecidos que la forma de adorar a esa muñeca era llevándole a sus propios hijos. Y nosotros a Dios no le queremos dar ni lo mínimo. Y fíjense de que había tantos dioses, y usted ha oído hablar de los Baales, hacían grandes altares al dios Baal. Y Josías, cuando recibió el reinado, hermanos, este hombre hizo lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque empezó a derribar todos esos altares. Y empezó a inculcar la adoración al único Dios verdadero, al Dios que usted adora, al Dios que yo adoro. Mire, tenemos los altares dedicados a Baal. ¡Qué valentía! Pero ¿quién da esa valentía? Dios la da esa valentía. Josías estaba convencido de que para servirle a Dios tenía que quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Nosotros para servirle a Dios tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que a Él no le agrada. Perfectos no somos, nadie. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Jesucristo. Pero Él demanda de nosotros santidad. Y como Josías derribó los altares, hermanos, y empezó a inculcar la adoración a Dios, pues este hijo, Joacim, ¿verdad? Como dice Daniel 2:1, en el año tercero reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Pero vamos a hablar un poco de este rey Joacim. Joacim, hermanos, a pesar que había tenido una descendencia ejemplar, él era lo contrario. Este fue malo delante de Dios, porque permitió otra vez que vinieran y adorasen a esos dioses ajenos. Permitió la idolatría, y eso a Dios no le agradó. Ese pecado a Dios no le agradó. Por eso lo entregó al rey de Babilonia. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? Nadie. Nabucodonosor. ¿Lo han oído mencionar? Fíjate. Era un rey malo. Sitió la ciudad de Jerusalén y cautivó, hermanos. Se llevó todos los utensilios que estaban en la casa de Dios, todos aquellos utensilios sagrados que se utilizaban para la adoración a Dios. Vino este rey y se los llevó, porque el rey Joacim estaba mal delante de los ojos de Dios. Por eso Dios le permitió al rey Nabucodonosor que los sitiara. Y mire, y da orden que dentro de ellos se lleve exiliados o reclutados a jóvenes que no tuvieran mancha, que fueran inteligentes. Imagínense, vemos un reinado mal delante de Dios. Pero yo siempre veo en la palabra de Dios que hay un remanente que le sirve a Dios de todo corazón. Usted es parte de ese remanente que le sirve a Dios. Muy poquitos somos, dicen alguien, pero somos el remanente que Dios necesita para llevar su obra. Somos el remanente.
permanente de Dios. Y mire, dice ahí, ¿verdad? Y dijo, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D minúscula, y utilizó los utensilios. Y mire, y dijo al rey jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel. El pueblo de Dios es Israel. Amén. Y le dice que allí buscase el muchacho en el versículo 1, el versículo 4 del capítulo 1, que el muchacho se quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas. Y mire, y le señaló el rey la comida que le tenían que dar y el vino que le tenían que dar. Y dice el verso 6, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Babilonia era un pueblo idólatra. Del pueblo de Israel seleccionaron a 504 muchachos. Entonces nosotros vemos que siempre en el pueblo de Dios va a haber un remanente, y dice que se lo llevaron, ¿verdad? A Daniel, a Ananías, Misael y a Azarías. Pero había algo que al llegar al reinado, estos hombres iban a aprender la lengua, el idioma caldeo. O sea, como que a nosotros nos llegan a un lugar a aprender otras lenguas árabes. Pero el propósito de llevar a estos jóvenes era que sirvieran en el reinado de Nabucodonosor, a un pueblo enemigo de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a permitir, verdad, ir a servir a un pueblo enemigo de Dios? Y miren, estos jóvenes tenían una convicción, como dice el tema, la convicción es la que nos mantiene firmes en lo que creemos. Estos jóvenes creían en Jehová de los ejércitos y estaban convencidos de quién era Dios. Estaban lejos de su pueblo, pero estaban cerca de Dios. ¿Qué nos dice esta palabra? Que nosotros podemos estar en un lugar que a Dios no le agrada, pero nosotros debemos de representar a Cristo. Sabe que hay muchos trabajos que hasta les enseñan a la gente otras cosas que no son de cristianos, y nosotros, ¿verdad?, debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes. Mire, Daniel, Ananías y Azarías eran jóvenes que estaban convencidos a que Dios les servía. ¿Usted está convencido a que Dios les sirve? Amén. Allá en mi pueblo acostumbran religiosamente en una fecha ir a lavar la ropa de... Imagínense que de repente ya un cristiano que habla en lenguas que Dios lo ha usado. Golpea esas cosas. ¡Qué vergüenza! Y se van esas cosas. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos a que Dios les servimos. Pero nosotros, como dijo Pablo, ni la vida ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la plata que nos separe del amor de Dios. Que las bendiciones no nos separen del amor de Dios. A lo contrario, más agradezcámosle a nuestro Dios, más sirvámosle a nuestro Dios. Estos jóvenes iban a ser sometidos, ¿verdad? Y era ley prácticamente que ellos comieran de la porción que les servía al rey. ¿Y qué hicieron ellos? Se negaron. Llevémoslo a nuestro entorno, o sea, nosotros nos dijeron, ¿verdad? Mira, que esto que te vengas a trabajar a este lugar y vas a tener comida y todo, pero esa
comida es origen, hermanos, de actos ilícitos, nosotros vamos a decir no. Porque el Dios que adoramos es santo. Amén. Estos jóvenes estaban convencidos que al Dios que adoraban era un Dios santo. Y por eso ellos tenían que ser santos también. Porque ellos estaban convencidos de que Dios estábamos hablando en eso. Y ellos le pidieron al jefe de los eunucos que no le dieran de esa comida. ¿Sabe por qué? Porque esa comida quizás era preparada con animales inmundos. ¿Sabe que en la ley había una cantidad de animales inmundos que no podían comer? Y allá en Levítico nosotros vemos que hay un montón de comida de animales que no, y ellos sabían, y por eso se negaron. Ni a beber del vino, sino que ¿qué pidieron? Legumbres. ¿Qué prefiere usted? ¿Un churrasco bien asadito o una lechuga desmenuzada? Nosotros más. En la carne. Pero ellos sabían que esa carne les iba a traer consecuencias por desobediencia. Y ellos prefirieron, ¿verdad? Y miren que los probara por 10 días. Y de ahí al terminar los 10 días que los comparara con el resto de muchachos. Y ellos comieron solo, quizás pepino, lechuga, no sé, cosas, legumbres. Y fíjense que hay algo que a mí me llamó la atención. El jefe de los eunucos no quiso aceptar al principio. Y fíjense que estaba leyendo la forma cómo eran condenados, cómo eran el pago que se le daba a los desobedientes del rey Nabucodonosor, uno de los reyes más malos de la historia. Por eso le dice que si él no obedece lo que el rey había dicho, lo iban a matar. ¿Y saben qué hacía Nabucodonosor? Les cortaba la cabeza, echaba los ojitos en un líquido y los ponía en un exhibidor para que todo aquel viera que desobedecer a ese rey era pago por la vida misma. Pero sin embargo, aquí accedió. Y al terminar los 10 días dice que los comparó con los demás jóvenes que comían buenos manjares. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo los halló? Más chapudos, más robustos. Es que, hermanos, la presencia de Dios nos alimenta más que cualquier comida. ¿Sabe que muchos cristianos o los cristianos siempre andamos sonrientes? Y no porque no tengamos problemas, sino porque nosotros confiamos en que Dios va a resolver nuestros problemas. Y eso nos hace a nosotros ser personas felices. No que no tengamos problemas, sino que el que resuelve el problema está de nuestro lado. Hoy está con ustedes, está en ustedes. Y si usted hoy confía en Él, hermano, va a dar respuesta. Estos jóvenes estaban más chapudos, estaban mejores. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los había sostenido. Y cuando el Espíritu de Dios los sostiene a uno, hermano, no hay cosa que nosotros podamos perder, porque todo hay ganancia en nuestro Dios. Hermanos, quisieron quitarles su identidad. ¿Saben que ellos pueden decir sobrenombre? No van a decir que ustedes sobrenombre, porque van a ir a pagar al Señor. Pero casi siempre en las empresas donde uno va, siempre le quieren poner un sobrenombre. ¿Cierto o no es cierto? No seamos nosotros los que pongamos sobrenombres. Entonces piensen que a estos jóvenes también, ¿verdad? A Ananías le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. ¿Saben que los hombres estos también significa Dios es mi juez? Miren qué bonito el significado, ¿verdad? Ananías, Dios es
Dios. Y hasta día Dios es mi ayuda. Y nosotros vemos que estos hombres, Dios hacía alusión de los nombres de ellos. Pero al llegar a Babilonia, le cambiaron el nombre de Sadrach. Espérese, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto sabe que era el nombre de dioses paganos. Pero más sin embargo, ellos lo mantuvieron original, como Dios les manda o como Dios nos pide a nosotros que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, hermano. Fíjense que es palabra profética que en los últimos tiempos vendrán hombres haciendo grandes milagros y prodigios. Y eso es una artimaña de Satanás. Porque dice de que muchos correrán, pero nosotros los que estamos convencidos, y mire, es lastimoso ver como hay gente cristiana que le dice, ponete un nudito o una pulsera de 7 nudos, porque esto te va a proteger. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro protector. El Espíritu Santo es el que nos guía y que nos cuida, y no tenemos por qué andar confiando en otro que no hable lo que es la palabra de Dios, hermano. Cuidadito, iglesia, cuidadito, iglesia. Si venimos aquí es porque nos edificamos y aprendemos de su palabra. Reprenda al enemigo cuando vengan esas falsas doctrinas. ¿Y quién te ha dicho que es pecado que no te cases? La palabra nos llama que no, el reino de los cielos no va a entrar ni un adúltero, ni un borracho, ni alguien que practique cosas desagradables a Dios, sino que al cielo va a ir la persona que aceptó a Jesucristo, que se guardó para Cristo, que se santifica día a día para agradar a Cristo. Amén. Así de sencillo. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios antes que a los hombres. Él estaba lejos de su tierra. Nadie lo iba a juzgar, pero él sabía que Dios lo estaba viendo. Y nosotros debemos de, hermanos, agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Esa era comida consagrada a los ídolos. Y ellos no la comieron. Ahorita, en esta fecha, muchos dicen que había la vacación y usted ya se propuso qué va a hacer en esa vacación. Mi mente, ¿qué dice? Sí. Pescado, correr, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo nos dice que nos cuidemos y nos conservemos para Dios. ¿Verdad? ¿Qué razón? No quiero falta todavía. Y qué bueno, piensa de que Dios honra a los que le honran, ¿cierto o no? Dios honra a los que le honran. Y fíjense que en el tiempo del exiliado, ¿verdad? No como los hombres malos como un sueño. Y dice que tuvo el sueño y se turbó su alma, se turbó su espíritu. No podía dormir de pensar qué es lo que había soñado, pero había algo, no se acordaba que había soñado. Y dice que mandó a llamar de Babilonia a todos los sabios, adivinos, encantadores, y nadie
le pudo decir. Porque lo llamó y le dijo, fíjense que tuve un sueño y fue bien turbado. Y quiero que me lo interpreten ahorita mismo. Y si no me lo dicen y no me lo interpretan, no voy a morir a una vez. Y miren, ellos decían, ¿quién va a poder decir que soy no este hombre loco? Mucho menos le vamos a dar la interpretación, no hay nadie que lo pueda hacer. Y miren a todos estos pobres y les tocó muerte, porque este reino no es de Roma. Y de ahí dijo, manden a llamar a los israelíes que han traído. También tienen que interpretar este sueño si no les toca lo mismo. Pero con los hijos de Dios hay una gran diferencia. Con los hijos de Dios hay una gran diferencia. Y miren, le dice a Daniel, te manda a llamar a Nabucodonosor, y él te quiere decir algo. Lo llamaron ante Nabucodonosor y le explicó lo mismo, que había tenido un sueño, pero que no se acordaba que el sueño y que le diera la interpretación, porque si no, a morir también. Y miren la sabiduría que es necesaria. Daniel le dice, rey, permíteme un minuto. Voy a ir a consultar con quién, con Jehová Dios. Cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, al único que tenemos que ir a consultar es a Dios. Al Dios también de Daniel. ¡Qué valentía! Ya, nosotros nos llamamos a una situación así, lo primero que nos van a es temblar por el cuerpo. Ni vamos a poder hablar. Pero cuando Dios nos capacita, nosotros hablamos. Y Daniel le dijo que le permitiera y fue y le consultó a Dios. Y me lo voy a resumir. Dios le mostró la visión y el sueño que había tenido este rey. Y mire, le había dicho que había creado una estatua, ¿verdad? Una estatua que su cabeza era de oro. Imagínense que esto es. Y le dijo a Daniel, ¿verdad? Ya tengo el sueño. Y también la interpretación, ¿verdad? Y mire, estaba la estatua, su cabeza era de oro, el pecho y brazos eran de plata. Qué sueño más raro, ¿verdad? El vientre y el muslo de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran de hierro mezclado también con barro cocido. Imagínense qué sueño. Y Daniel le interpretó ese sueño, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, revela la sabiduría a sus hijos, protege a sus hijos. Y mire, el rey prometió dar descuento a estos 4 jóvenes por haberle interpretado el sueño. Porque Dios revela estas cosas misteriosas. ¿Sabe que nosotros muchas veces hay cosas que Dios nos revela? ¿Usted cree en el don de profecía? ¿Sabe que muchas veces cuando nuestras hermanas hablan, la profecía habla a nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando una hermana habla? Poner mucha atención y decir en nuestra mente, Señor, háblame, porque tu siervo va a escuchar lo que tú quieres. Y miren, Daniel, hermanos, Misael, Azarías, ellos fueron jóvenes que se mantuvieron conforme al mandato de Dios. Y fíjense que yo hago esta comparación, ¿verdad? Quizás comer lechuga y agua no fue tan difícil, digo yo. Pero ellos fueron puestos a prueba, una prueba más grande. Fíjense que hicieron un edicto, ¿verdad? Y hicieron una estatua de Nabucodonosor grande. Y dice que todos los músicos de instrumentos, ¿verdad?, musicales, la trompeta, el cuerno, salterio, y no sé qué más instrumentos, la zampoña, dice que todos tocaban, ¿verdad?
Y dice que todo el pueblo, imagínense, todo el pueblo se postraba a adorar esa imagen. Pueblo idólatra. ¿Sabe que hay algo que a Dios detesta? Es la idolatría. Y fíjense de que muchos curiosos observaron que estos jóvenes, al oír estos instrumentos musicales, no obedecían ese edicto. No obedecían, y dice que ellos no se postraban. Y miren, alguien los observó y los fue a poner en mal. Y les dijo, miren, los 4 judíos que trajeron a Babilonia no obedecen el edicto. Ellos no se postran ante la imagen. Y sabe que el edicto decía que el que no se postraba a la imagen, el que no obedeciera la adoración a un ídolo, ¿sabe cuál era el pago? Iba a ser echado en un horno de fuego. Antes, no sé ahora, antes hacían unos hornos de barro y les metían una leña y gran camarada. Pero imagínense eso más grande. Y pusieron en mal a estos jóvenes y los llevaron ante Nabucodonosor. Y como hemos visto, Nabucodonosor no daba los cuentos. Solo la muerte les hablaba a los desobedientes. Y los encara y le dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes cuando oyen todo instrumento de música no se postran ante la imagen. No nos postramos, ni lo vamos a hacer. Ni lo vamos a hacer. ¿Qué? Si no lo hacen, ¿sabe qué les toca? Que los tiren al horno de fuego. ¿Sabe, oh rey? Mire cómo es la gente que está convencida del Señor. ¿Sabe, oh rey? Le dice que Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Pero si no lo hace, tampoco adoraremos la estatua que tú quieres, hermano, los que estamos convencidos, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de la historia, que muchos hombres han ofrendado su vida misma por agradar a Dios, por servirle a Dios. Y es que la vida del cristiano es obedecer y servir a Dios. No hay otro camino. No hay si yo quiero, si yo puedo. Servirle a Dios, hermanos, es el llamado que todos tenemos. A mí siempre me ha gustado servirle a Dios, en lo poco que puedo, en lo que Él me permite. Y cuando muchas veces somos como suplantados o separados de no servirle a Dios, me incomoda. Porque servirle a Dios, hermanos, es el gozo que a nosotros nos da como hijos de Dios. Y miren, el rey se enojó tanto por esa respuesta. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a calentar 7 veces más ese horno. Y el rey había oído que si nos libra, él nos puede librar. ¿Sabe que los mandó a matar a estos jóvenes? Porque ya tenía duda que no los podía salvar de todo modo. Y los ataron y dice que buscaron a los hombres más robustos para que los lanzaran adentro del horno. ¿Y sabe qué les pasó a estos hombres robustos? Se calcinaron. ¿Por qué? Porque el horno había sido calentado 7 veces más de lo normal. Y le llegó la llama, le llegó el calor a estos hombres que los lanzaron, que se hicieron cenizas. Y miren, los hebreos cayeron adentro, ¿verdad? Y los vio pasar el rey Nabucodonosor de lejos, intacto. Y le dijo, allí hay alguien más. Y ese que yo veo es semejante al Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién protegió a estos jóvenes por serle fiel a Dios? Jesús mismo, me dijo. ¿Quién nos va a proteger a nosotros? Jesús mismo.
Y miren, y mandaron a sacar a estos jóvenes. Y no tenían pero ni olor a pelo quemado, hermano. No tenían ni olor a pelo quemado. Y esta convicción llevó a este rey malo, Nabucodonosor, a decir: no hay Dios más grande que el Dios de los hebreos. Que le va al Señor, hermano, porque ese Dios es el que usted y yo servimos. Y miren, lo sacaron, y esa convicción, hermano, motivó a otros a creer en Dios. Como cristianos nosotros, cuando la gente de afuera ve, ¿verdad?, el cambio que Dios hace en nosotros, que nosotros servimos a un Dios poderoso, la gente va a conocer a ese Dios. Porque el Dios de nosotros no es un muñequito que nos tienen que cargar, Él nos carga a nosotros. Mire qué hermosa la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado en nuestra vida. Yo quiero que usted, o le pido de favor que usted se ponga de pie y le pidamos perdón a Dios. Porque muchas veces hemos dejado de creer en las cosas grandes que Dios está haciendo en nosotros. Y hoy estamos convencidos al Dios que nosotros adoramos. Que Dios revele a nuestra vida el rumbo que nosotros debemos de tomar. Porque si muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, sin ánimo de servirle, sin ánimo de adorarle, es porque nuestra vida necesita reconciliarse con Dios. Es de valientes, hermanos, reconocer que delante de nuestro Dios no somos nada. Es necesario reconocer que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo no se mueve en nuestra vida es porque lo hemos contristado. Si no vemos un milagro es porque nosotros nos hemos alejado, pero Dios sigue siendo el mismo. El Dios de Daniel es el mismo Dios que nosotros adoramos. Que Él es celoso. El pecado nos aleja de Dios, pero su misericordia está aquí con su pueblo. Dejémonos ministrar por su Espíritu Santo. Que cambie nuestra mente, nuestro corazón. Cámbiale al Señor, adórenle al Señor, hermano.
si en nuestra vida hay algo, porque nosotros sabemos perfectamente cuando hay algo que a Dios no le agrada, hoy Dios nos habló a nuestra vida. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Un gusto compartir la palabra de Dios. Esas palabras son para la gloria y honra de nuestro Dios.